Todos nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y sabemos que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sabemos que Él hizo grandes milagros y sabemos que aún los milagros que están escritos en la Biblia son pocos de todos los milagros que Él hizo aquí en la tierra. Ahora quiero decirte que Él sigue haciendo esos milagros a través de nosotros. Por eso es que no pudiéramos tener un libro con los testimonios de todo lo que Jesús ha hecho y lo que hizo en el pasado, como lo está haciendo en el presente, mis hermanos. Hoy este día yo te quiero hablar de los milagros que Dios tiene, los milagros que Dios tiene para ti y los milagros que Dios ya hizo en ti. Quisiera que recordaras cuántos milagros hizo en tu vida y cuántos milagros hizo en mi vida. Yo tengo muy claro todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida y todavía estoy esperando más milagros que haga en mi vida. He visto su manifestación y la seguiré viendo porque Él está con nosotros, mis hermanos. No puedes ignorar que Él está con nosotros. Tienes que seguir viendo las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios que se te fue dado. Quiero que vayamos ahí a la palabra de Dios en Juan 6, 1, 2. Si estás ahí me dices con un amén. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque venían a las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que veía venir a la gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no basta para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pedacillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente. Y habiendo mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pescados, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales de Jesús que había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta ahí. Si nos damos cuenta, o sea, para la gente ahora es imposible y es como fuera de lo común, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquellos tiempos, te puedo asegurar que mucha gente se va a sorprender de lo que realmente nosotros podemos hacer, mis hermanos. Jesucristo nos dijo en su palabra que mayores cosas podemos hacer en su nombre, amén.
Si el Señor era seguido por las multitudes de personas, quiero decirte que ahora tú y yo tenemos que empezar a representar a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos representantes aquí en la tierra, representantes de aquel que nos dio la unción, de aquel que nos dio el poder y nos dio la autoridad, de aquel que nos está dando testimonio de que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Probablemente aquí en este lugar no podemos tener las multitudes en este lugar porque no cabrían, ¿verdad? Pero sí quiero decirte que cuando tú y yo caminamos en la luz del Espíritu Santo de Dios, la gente te va a seguir, la gente te va a buscar por causa de la unción, por causa del poder que Dios te ha dado. Tienes que empezar a caminar con esa fe y tienes que empezar a caminar con esa unción y esa luz que Cristo Jesús te ha dado. No podemos detenernos ya más, mis hermanos. El tiempo se está cortando, el tiempo se está yendo, ya casi se nos va el año. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado, yo no sé cuántas veces Dios se te ha presentado en tu propia presencia. Yo no sé qué es lo que te pide Dios para que tú hagas. Yo no sé qué tanta relación tú tienes con Jesucristo, pero hoy el Señor quiere hablar eso por mi boca, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y está buscando obreros que verdaderamente quieran representarlo a Él. Escúchame bien, yo no sé qué tanto tú has hecho para Jesús, pero Él sí lo sabe, Él sí sabe cuántas cosas has hecho para Él. Y Él se ha agradado de todo lo que has hecho, pero aún te está diciendo, quiero más de ti. Aún te está diciendo, quiero que abras más tu boca, quiero que hagas más para mí. Sabes que en cuanto tú haces más para Dios, es la unción que tú vas a recibir. Entre más tú disipules a otros, es lo que más te va a dar el Señor, esa unción. Muchos quieren la unción, muchos quieren el poder, muchos quieren la autoridad, pero quieren que les llegue sin hacer nada. Es tiempo, y le estoy hablando a la gente que también va a escuchar este video, este audio, porque hay mucho pueblo de Dios que tiene la unción, el poder, y que tiene el llamado, pero están estancados, están atorados, mis hermanos, porque hay un devorador que no está interesado en que ustedes fluyan o que yo fluya. Hay un devorador, hay un enemigo que no está nada interesado en que yo vaya y predique la palabra allá afuera, en que yo vaya y predique la palabra entre multitudes. Yo sé quién soy y tú sabes quién eres también. Sabemos de antemano que Dios nos ha llamado a libertar al cautivo y a sanar al enfermo, mis hermanos. Y dice el Señor que tenemos tanto poder en nuestra boca. Y si Dios te lo ha dicho, te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer, porque cuando tú declaras una palabra, la palabra se convierte en hecho. La palabra se convierte en hecho, dije. Cuando tú declaras una palabra, la palabra se convierte en un hecho. Porque jamás de los jamases tu Dios te va a dejar avergonzado. El Señor siempre te va a responder. Nunca te va a dejar avergonzado delante de los demás. ¿Por qué venían a Dios? ¿Por qué venían a Jesús? Pregunto. Obviamente la gente venía a Jesús por las señales que él hacía. Las multitudes venían a él por causa de las manifestaciones, la manifestación de del Santo Espíritu que estaba en él. El ministerio de Jesús ha sido y es el más completo de la vida, de toda nuestra vida. Él dejó evidencias y dejó marcada a cada persona a la cual se le presentó. Nos ha dejado marcados a nosotros, mis hermanos. Yo soy una mujer marcada por Jesús, porque sin saber realmente quién era Jesús, llegó a mi vida cuando yo más lo necesitaba. De la misma manera te puedo asegurar que tú vas a decir, me pasó lo mismo. Cuando yo más necesitaba de Jesucristo, Él llegó a mi vida. De hecho, cuando más lo necesitamos todavía, Él llega a tu vida. Porque Él sabe cuánto tú lo necesitas. Él sabe cuánto tú y yo necesitamos de Él.
ministerio de Jesús eran las señales, las señales que él hacía, era la sanidad, eran los milagros, era la enseñanza a sus discípulos, mis hermanos. Enseñaba a sus discípulos a cómo obrar en la misma magnitud que obraba él. Él obraba en liberación, cómo echaba fuera a los demonios, solamente hablándoles y ordenándoles. Hablándoles y ordenándoles. De la misma manera tú lo tienes que hacer o lo vas a hacer. Porque es necesario que empieces a entender que cuando tú le hablas a un demonio, el demonio tiene que estar sujeto al Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Algunas veces vas a tener que inclusive ordenarle a espíritus inmundos que se te metieron a ti porque abriste una puerta. Hay momentos que nos damos cuenta que se nos meten espíritus inmundos y no podemos ignorar. No nos hagamos. Sabemos de antemano cuando ya se te metió un espíritu inmundo. No es que ellos tengan permiso de ti o de mí, es que nos descuidamos, mis hermanos. Es que caemos en mentiras, caemos en tentaciones y nos damos cuenta cuando ya empezamos a sentir que algo está ocurriendo en tu vida espiritual. Yo no sé si te ocurre lo mismo que a mí. Yo estos días he estado batallando, yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero sí sé que Dios se va a manifestar en gran manera. Y sí sé que Dios va a hacer grandes milagros. Sí sé que Dios va a moverse como Él quiere el día de mañana. Como lo va a hacer ahora. Y como lo hace cada vez que tú y yo estamos reunidos en su nombre. Cada que el Señor se manifiesta en tu vida y en mi vida, es porque a Él le place. Y porque Él sabe tu necesidad y mi necesidad. Estamos mirando que aquí había una necesidad tan grande. Cuando Felipe miró la multitud de personas, dijo: ¿y qué les vamos a dar de comer? Jesús ya sabía que les iba a dar de comer. Felipe no sabía que les iba a dar de comer. Si nos damos cuenta, o sea, Jesús provoca todo siempre para que la fe de las personas empiece a aumentar, ¿sí? Nos dimos cuenta en la palabra cómo Él multiplicó los peces y multiplicó los panes. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, tú puedes multiplicar tu fe, multiplicar tus finanzas, multiplicar tu salud? Dios nos quiere probar, Dios quiere que tú vivas en lo sobrenatural, no que vivas solamente en una religión, no que vivas solamente en un nivel muy bajo. Él quiere que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero cuántas veces, o sea, el enemigo nos pone como un desánimo, como una pereza espiritual, como un desánimo espiritual, como un desánimo para no servir, para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Nos pone confusión, mentira, nos pone personas a nuestro alrededor para que contiendan contigo y peleen contigo, para que te desanimen del ministerio, para que se te venga todo encima después de que se abrió una puerta, para que se vengan pensamientos que no son del Señor, sino son de las tinieblas. Todos venimos siendo afectados por espíritus inmundos que andan en el aire, mis hermanos. Y tú y yo podemos abrir una puerta para afectar a cualquier siervo de Dios. Tú y yo podemos lastimar el corazón de un siervo de Dios o de una persona que posiblemente quiere venir a los pies de Cristo, y podemos ser piedras de tropiezo. En vez de darles las palabras que nosotros necesitamos darle al caído, muchas veces en vez de levantarlos, lo tiramos más, lo tumbamos más. Y esto, mis hermanos, está ocurriendo mucho en la actualidad. En estos tiempos está ocurriendo. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo no quiere que nos levantemos. El diablo no quiere que nosotros nos unamos. El diablo no quiere que nosotros estemos siempre en oración, orando los unos por los otros. Algunas veces se te olvida orar por mí, como a mí a veces se me olvida orar por ti. Y no es mi deseo de que se me olvidó un nombre. Es que muchas veces me agarro repitiendo un montón de nombres de siervos que yo tengo en mis manos.
Y algunas veces no te menciono tu nombre. Y lo único que hago, Señor, por todos los discípulos, por todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y yo sé que el Señor me respalda. Yo continuamente estoy orando por ustedes. Yo oro por sus hijos, como se los digo. Y Dios sabe que esto es verdad. ¿Verdad? Porque a Dios no lo podemos engañar, mis hermanos. Yo te puedo decir muchas palabras, pero puedo decirte palabras que a lo mejor ni son palabras que realmente yo cumplí. Tenemos que ser sinceros y francos, mis hermanos, y saber que obviamente el enemigo va a interrumpir, va a buscar la manera de interrumpir la obra que Dios tiene para nosotros. Tenemos que caminar firmes y seguros a quien le estamos sirviendo. Jesucristo les dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no tiene que ver solo con las cosas materiales. El reino de los cielos llegó a ti, llegó a mí, mis hermanos. Posiblemente tú estuviste en una situación crítica económica. Y el Señor te abrió las puertas y te empezó a bendecir. Empezó a bendecirnos de tal manera que esas bendiciones obviamente vinieron del reino de Dios. Porque ¿de dónde más pueden venir? ¿De dónde más pueden venir esas bendiciones? Solamente de Dios. No es ni la gente la que te bendice. Hace tiempo una persona me dijo, me llegó bendición del Trump. Me llegó un cheque del Trump. Una bendición que el Trump me mandó. Yo le tuve que callar la boca y decirle, o sea, ¿tú esperas las bendiciones de hombre o estás esperando las bendiciones del Padre que está en los cielos? No es el presidente Trump el que te está bendiciendo. Es el mismo Señor que le ha puesto en el corazón al Trump que entregue ese dinero que le corresponde al pueblo de Dios. Y Dios dice que no es excepción, porque así como a malos les entregó, ¿verdad?, finanzas, también a gente buena, a gente que le sirve a Dios. Y pudiéramos renegar y decir, ¿sabes qué? Ellos no se lo merecen, nos merecemos nosotros. Yo pudiera decir, ¿por qué a mí no me mandó un cheque? Dios me mandó cheques por otro lado. Dios me bendice, no por troll me bendijo, pero me bendijo por otro lado. Entonces yo no estoy esperando que el ser humano me bendiga. Tú tienes que estar esperando que Dios te bendiga. Y tienes que declarar las cosas que no son como si fueran. Cuando tú te miras apretado en la economía, tú ya sabes a dónde ir. Tú ya sabes con quién ir. Tú ya sabes qué hablar, mi hermana, mi hermano. Y no solamente te hablo de economía, te hablo de salud. Cuando estuvimos en un caos, aparentemente todos, ¿verdad?, de salud, lo vuelvo a repetir. ¿A quién fuiste? Primeramente, ¿al médico? ¿A la farmacia? Sabemos que tenemos que ir primeramente a Dios. Porque si nosotros ponemos la mirada en el ser humano, en el médico, en la medicina, estamos haciendo a un lado aquel que hizo a los médicos, aquel que hizo a la medicina, ¿verdad? Y lo estamos haciendo a un lado y le vamos a dar la gloria al doctor y al medicamento. Un médico dijo que se le había secado el tumor y el cáncer del cerebro de una jovencita por el medicamento que le había entregado. Y gracias a Dios que la madre dijo, no, esto fue gracias a Dios. Ella le dio la gloria y la honra al Todopoderoso. Porque sin Dios no hay milagro. Sin Dios no hay milagro. No es el mejor médico aquel que hizo una obra, que hizo un trabajo que Dios le mandó a hacer. Porque ellos son médicos porque Dios los mandó a esta tierra para que sean médicos. Y aunque muchos de ellos están lucrando y están haciendo cosas indebidas, mis hermanos, ¿verdad? Porque lucran con la medicina, lucran con la profesión que ellos tienen. Sabemos que hay médicos que operan sin tener que operar, que dan diagnósticos sin tenerlos que dar, porque diagnostican que tienes un cáncer y no tienes el cáncer. Conozco médicos que han dado testimonio de esto.
Abren el cerebro y dicen que tienen un tumor en el cerebro y el mentado tumor no está en el cerebro. Lo hacen por finanzas, lo hacen para lucrar, lo hacen para cobrar las aseguranzas que pagan muchísimo dinero. Pero tú y yo no necesitamos todas estas cosas, porque sabemos que cuando tú y yo vamos al Padre, el Padre hace lo imposible, lo hace posible. Y Él lo que quiere es que tú mismo y tú misma empieces a operar en la misma magnitud. Empecemos a creerle a Dios que Él te puede usar en lo sobrenatural. Algunos ministros y siervos de Dios se han enfriado, mis hermanos, se han desanimado, ahora están muertos espiritualmente. Ahora están desanimados, ahora dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde le doy? ¿Verdad? Y andan buscando iglesias, se andan buscando lugares, se andan buscando a ver dónde se les va a seguir dando el alimento espiritual. Y desafortunadamente no encuentran un lugar. Muchos tuvieron un lugar donde se movió el Espíritu Santo de Dios, donde miraron milagros, prodigios y rechazaron ese mover. Desafortunadamente se fueron a lugares donde están secos y muertos, donde solamente se les habla palabrería, mis hermanos, donde solamente se les mueven las emociones, donde desgraciadamente hablan teoría de hombre, sabiduría de hombre. Y desafortunadamente la gente se está muriendo espiritualmente y se están yendo por un camino incorrecto, mis hermanos. El reino de los cielos no tiene que ver solamente con lo material. Tú y yo sabemos que el reino de los cielos tiene que ver con la unción, con el poder, con la autoridad. Amén. Y si tú crees que eres del reino de los cielos, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú tienes la unción. Lo que pasa es que tienes que ponerla por obra. Empieza a practicar aún con tus hijos. Declara, empieza a declarar, empieza a profetizar. Y esto tiene que ver también con el corazón de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino y sanó tu corazón y sanó tu alma. Cuando Él vino y sanó tu corazón y tu alma, nos vino y nos limpió, mis hermanos. Y Él borró todo tu pasado. Borró todo tu pasado que te atormentaba. Todo tu pasado que no te dejaba dar un paso hacia adelante. Todo tu pasado que te afligía. Todo tu pasado que no te dejaba tomar tu identidad como hija e hijo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, que se nos fue dado. Porque ahora caminamos seguros y caminamos firmes, sabiendo que somos hijos de Dios. ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo, mis hermanos? Nadie. Ni aflicción, ni enfermedad, ni tormento, ni tsunamis, nada te puede apartar del amor de Dios cuando el Espíritu de Dios ya vive dentro de nosotros. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da el querer como el hacer. Él es el que nos lleva hacia adelante, mis hermanos. Él es el que nos redarguye, el que nos enseña cómo seguir hacia adelante. Él es el que nos da la seguridad de que somos sus hijos. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos para en la roca que es Cristo Jesús. Él es el que nos empieza a enseñar de la manera como Él quiere que seamos. Ahora nosotros ya somos libres y ahora nosotros ya no estamos cautivos. Tenemos que empezar a libertar a los que están caídos, mis hermanos. No seamos insensibles. Recuérdate cómo estabas tú en otros tiempos y cómo te sentías. Quizás estuviste clamando y gimiendo para que llegara un hijo de Dios y te rescatara. Recuérdate de ese día, cómo te sentías. Ahorita hay muchas personas que están clamando y que están pidiendo al Padre que los levanten de ahí donde están caídos. Hay muchas personas afligidas, atormentadas, con tanto miedo. Y es necesario que ahora pongamos por obra lo que Dios nos ha dado, mis hermanos.
Es un privilegio servirle al Dios Todopoderoso. ¿Cómo crees que los discípulos se sentían tan privilegiados caminar con Cristo Jesús en las calles y donde quiera que Él iba? Ellos se sentían seguros porque estaba el Cristo de la gloria con ellos. Ellos se sentían seguros porque sabían que era el Hijo de Dios. Se sentían tan seguros y se sentían tan satisfechos de ver cómo nuestro Señor Jesucristo podía libertar al cautivo, cómo de ver a un cojo lo hacía caminar, cómo de ver a un ciego lo hacía mirar. ¿Te puedes imaginar, o sea, estar presenciando todo este tipo de milagros sobrenaturales? Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Un Dios sobrenatural. Que muchas veces los milagros que ha hecho a través de mí nos han sorprendido, esos milagros, mis hermanos. Pero también quiere que tú los experimentes. Que tengas fe y creas. Que le digas a la persona que está padeciendo y sufriendo, que le declares palabra de sanidad, pero que lo declares con fe y creyendo que Dios te va a respaldar. ¿Por qué esperar un milagro si tú puedes hacer un milagro para alguien? ¿O por qué esperar un milagro en tu propia vida si tú tienes el milagro en tu propia vida? Tú lo puedes hacer. ¿Por qué esperar al ministro, al profeta, al siervo, si tú ya tienes al mismo espíritu que tiene el profeta, el siervo de Dios? ¿Por qué esperar, mis hermanos? Ahora, yo no te digo que está mal que vayas con un siervo de Dios, por supuesto que no. Pero también Dios quiere usarte a ti. También Dios quiere que se quiere manifestar en tu vida. También Dios quiere que tú experimentes y te maravilles de su gracia que hay en ti. Pero te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Declarar las cosas que no son como si fueran y verlas en el momento. Imagínate. O sea, cómo tu corazón se va a regocijar, cómo tu alma se va a regocijar, cómo tu ser se va a regocijar, cómo te vas a alegrar al ver que Dios te está usando, que Dios está contigo. Que después muchos te seguirán por causa de la unción que Dios te ha dado. Que después tus mismos familiares, cuando tengan la necesidad, van a decir: vamos con mi hermana, vamos con mi prima, vamos con mi tía, vamos con mi mamá, vamos con mi papá, con mi tío, con mi hermano, vamos. Porque sabrán que nosotros tenemos la respuesta. Sabrán que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. El Señor ahorita nos tiene a todos nosotros capacitándonos y terminando la obra que ya empezó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O tú crees que todavía estás en el principio? Estamos a los finales de que Dios ya termine, mis hermanos amados, lo que Él empezó. Lo que Él empezó, porque estamos en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos donde el Espíritu Santo ya derramó su Santo Espíritu sobre de ti, sobre de mí. Y lo sabes bien. Y lo sabes bien. Ahora es poner por obra. ¿Qué te impide tomar una hora, media hora, 15 minutos? ¿Cuánto te pueda tardar darle plan de salvación a una persona? ¿Cuánto te pueda tardar ministrar una liberación a una persona? ¿El tiempo que tú quieras o el tiempo que el Espíritu Santo quiera? ¿Sabes que el Espíritu Santo de Dios toca los corazones? Y si Él está contigo, no puedes detenerlo, no puedes limitarlo. Él quiere hacer cosas sobrenaturales a través de ti. Pero ¿qué puede poner el enemigo en tu mente y en tus oídos? Te van a regañar, te van a correr, te van a quitar tu trabajo, te van a quitar tu posición. Estás en tu trabajo, no puedes ministrar. Y tú sintiendo tan fuerte la presencia de Dios y sintiendo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo: ve y háblale a mi hijo, a mi hija. ¿Cómo puedes saber si esa persona está a punto de quitarse la vida? Y el Espíritu Santo de Dios te está diciendo: ve, ve.
Puede ser que el enemigo te diga, no sabes qué, no lo hagas, porque el enemigo también habla y él susurra, ¿verdad? Y puede estarte poniendo pensamientos porque directamente viene a la mente del ser humano, a poner pensamientos negativos, pensamientos que estorban para la obra de Dios. Pero tienes que conocer la voz de Satanás y la voz de Dios. ¿A cuál de los dos le vamos a hacer caso, mis hermanos? Mira, en estos tiempos están hablando que en la línea están asaltando los malvados, los ladrones, ¿verdad? Los hijos de Satanás. Y ¿sabes qué? El día de ayer que estábamos cruzando, se me vino esa noticia. Y entonces yo me puse a pensar cuánta gente yo le he arrebatado al diablo ahí en la línea. Porque yo cuando estoy en la línea esperando para cruzar, yo siempre estoy hablando del Señor a quien se me acerca. Llegó un momento en que cerré la ventana, mis hermanos, y dije, no voy a ministrar a nadie. ¿Qué era lo que estaba el diablo, susurrando a mis oídos? Obviamente el diablo está poniendo esto para que aún esos hombres que son seducidos, que son engañados, que son víctimas de Satanás, hombres y mujeres, que aunque hay más hombres que mujeres, no reciban a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que crees que el enemigo pone en el ser humano? Pone el miedo. El miedo es la arma más poderosa de Satanás, mis hermanos. El miedo a creer que Satanás puede más que tu Dios que está contigo. Ciertamente te puedo decir que sí, ellos se pueden levantar contra de ti. Y obviamente que si tú y yo estamos débiles en la fe, débiles en el poder, débiles en la unción, yo te puedo asegurar que ellos te pueden afectar, te pueden lastimar y aún te pueden matar. Porque no hay fe, porque no hay seguridad, porque no hay pensamientos de saber quién es tu Dios, qué tan grande es nuestro Dios. Se nos olvida muchas veces que nuestro Dios es más grande que Satanás. ¿Y cuánta gente le tiene tanto miedo a Satanás cuando Dios ya te lo entregó bajo tus pies? Bajo tus pies. Hay personas que te dicen, no provoques al diablo porque el diablo tiene poder. Sí tiene poder, pero no más poder que nuestro Padre que está en los cielos, mis hermanos. El diablo no tiene más poder que el Señor que está con nosotros. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es sobrenatural y que el mismo Dios te va a guardar y te va a cuidar porque eres el hijo y la hija de Él. Él no va a permitir que te toque, ni que te lastime, ni que te hiera un hijo de Satanás. Cuando tú crees que Dios está contigo, cuando tú crees que Dios te va a respaldar y te va a cuidar. Dios quiere que vayamos con los perdidos, con los caídos, y quiere que los vayamos a levantar. Ministros del Señor se les han presentado hijos de Satanás que han querido matarnos, mis hermanos. Yo tengo videos donde han venido personas que me han querido agredir, que me han querido matar, pero siempre Dios está cuidando de sus hijos. El diablo no te puede tocar si Dios no se lo permite. Yo siempre me voy con la plena confianza de que Jesucristo va conmigo y que su Santo Espíritu y sus ángeles van conmigo. Así tienes que caminar firme tú todos los días. No, nuestro Dios no es para un solo día, mis hermanos. Nuestro Dios es para todos los días. Todos los días. Las 24 horas de tu día. 24 horas, 365 días. Él está con nosotros. Tienes que dormir confiada, confiado de que Él te hará descansar. Que Él te hará descansar. Las horas que tienes que descansar. Él tiene tu horario. Él tiene tu descanso. Él tiene tu dormir. Él tiene tu despertar. No podemos ignorar. Ha habido personas que se han quedado dormidas y nunca más despertaron. Conozco a un hombre de allá de Tijuana, que ese hombre, yo le estaba contando ayer a Chayito y le decía que ese hombre murió dormido,
Pero ese hombre, a pesar de que era cristiano, trataba muy mal a los drogadictos, trataba muy mal a los alcohólicos. Le llegaban a pedir comida, él tenía un restaurante italiano. Y llegué yo a mirar cómo él, maltrataba a este tipo de personas, sin darse cuenta que ellos estaban cautivos, engañados, y sin darse cuenta que el mismo Señor se los mandaba para probar el corazón de él. Pero él se jactaba que él era cristiano. Yo no sé si Dios lo perdonó o no lo perdonó, pero yo te puedo decir que obviamente ese hombre no tenía el corazón de Dios. No tenía el corazón de Dios. No tenía el amor de Dios. Porque no podemos maltratar a estos hombres, de por sí ya están dañados. Ya están afectados, golpeados por las tinieblas. Y un hijo de Dios, nosotros que decimos ser hijos de Dios, venir a maltratarlos también. ¿Sabes que Dios nos dice que tengamos misericordia y compasión de ellos? Obviamente que si una persona que está afectado por drogas o alcoholismo no quiere recibir a tu Señor y se niega a recibir a Jesucristo, no lo puedes obligar. Tienes que darte la media vuelta y solamente orar por él o por ella. Pero tienes que tener misericordia de ellos. Jesucristo tenía misericordia de todas las personas, sin excepción alguna, mis hermanos. Tantos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo y lo sigue haciendo a través de ti, a través de mí. No tuviera fin, no tiene fin los milagros hasta solamente el día que ya partamos de este mundo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Cuando Cristo resucitó, duró 40 días haciendo cosas sobrenaturales. Amén. Solo unas pocas anécdotas y pocos milagros que el Señor hizo en el mundo entero se escribieron en la Biblia. Fueron los apóstoles los que escribieron estos milagros que están escritos en la Biblia. Hay milagros de las multiplicaciones, milagros cuando Dios multiplicó los panes, multiplicó los peces. Y los multiplicó porque era necesario darle de comer a sus hijos. Algunas personas no se han dado cuenta que cuando viene la multiplicación a la vida de nosotros, es porque a Dios le plació entregarte más de lo que tienes. Porque si Dios no quisiera darnos más, nos tuviera en el lugar que estábamos antes o estuviéramos más abajo, ¿verdad? Porque Él nos puede dar como nos puede quitar, mis hermanos. Porque todo lo que tú y yo tenemos viene de Él. No le podemos dar la gloria al hombre. No le podemos dar la gloria a la amiga, al amigo, ¿verdad? No le podemos dar la gloria al pastor, a la pastora, que porque oró por tus finanzas, que porque oró por tu salud. La gloria se la tienes que dar al Señor. Porque yo sin el Espíritu de Dios, yo no soy nada, soy polvo, mis hermanos. Soy polvo. Nadie puede gloriarse. No nos podemos gloriar ni aún por todas las cosas grandes que el Señor hace a través de nosotros. Nadie puede gloriarse por las obras que hacemos. Las obras que hacemos es porque el mismo Espíritu de Dios te lo pone a hacer. Si no te pusiera el Señor a hacer las cosas que haces para Él, no las hiciéramos. A mí me pone el querer como el hacer de predicar el Evangelio, aunque al principio, cuando me mandó a predicar el Evangelio, mis hermanos, yo me negué 3 veces. Y yo le dije, Señor, a mí no me pongas a predicar. No porque no sabía predicar, sí, a mí me encantaba, me gustaba mucho predicar. Yo andaba en las calles, yo andaba en campañas, yo andaba en misiones, ¿verdad?
Pero cuando Él me dijo, te voy a establecer en una iglesia, le dije, no, Señor, no me establezcas en una iglesia. Vas a predicar, me decía. Y 3 veces me llamó y la tercera vez me llamó la atención. Y me dijo, si no predicas como yo te mando en una iglesia, porque quiero que pastorees, me dijo, te voy a quitar a mi Santo Espíritu. ¿Cómo reaccionarías tú si el mismo Señor te dijera, te voy a quitar a mi Espíritu que está en ti? Qué tremendo que el mismo Señor te diga, ¿sabes qué? Ya te di al Espíritu Santo, ya te lo di. Pero si tú no haces lo que yo te mando a hacer, te lo voy a quitar. ¿Sabes qué? Ahí yo tuve temor y temblor. Porque yo dije, yo si me quedo sin el Espíritu de Dios, me regreso para atrás. Y con 7 peores, no, mejor obedezco. Y no fue fácil, mis hermanos, porque no es fácil. No es fácil. Tuve que experimentar vituperaciones, traiciones, maltratos, insultos, críticas. Pero esa es la ley de un discípulo de Jesús. Y ahí es donde el Señor nos prueba. Ahí es donde el Señor nos prueba. Yo le decía, Señor, ¿para qué me pusiste a predicar? Para esto, Señor. Y yo me quejaba con el Señor. Señor, mira, todas estas personas recibieron bendición y ahora vienen y me maltratan. Y ahora vienen y me juzgan. Y ahora vienen y me critican. Y ahora dicen que soy bruja y que soy hija del diablo. Señor, defiéndeme, Señor. El siervo de Dios sufre, padece y llora, mis hermanos. Pero todo tu llanto, todo tu sufrimiento no es en vano. ¿Sabes? Tiene su recompensa. Tiene su galardón y tiene su bendición, mis hermanos. Todo lo que tú hagas para Dios tiene recompensa. Y no es cualquier recompensa, mis hermanos. Es una gran bendición que vas a recibir aquí en la tierra como en los cielos. ¿Sabías esto? Aquí en la tierra como en los cielos. Soporta, aguanta las vituperaciones, las críticas, las luchas, las pruebas. Sopórtalas, aguántalas. Porque es menester y es necesario que pasemos por las luchas, por las pruebas. Muchos no soportaron las luchas. Muchos no soportaron las pruebas. Y muchos ahora están en su comodidad. Muchos ahora se enfriaron, mis hermanos. Ahora están, o sea, viviendo una vida doble. Y están viviendo parte en el mundo y parte en lo espiritual. Dice el Señor que no podemos servir a 2 dioses, mis hermanos. Si servimos al mundo y servimos a Dios no le agrada esto. Y obviamente no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Si la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo y la iglesia esa iglesia estará muerta, mis hermanos. Nosotros sabemos que de antemano estamos deseosos por cada servicio sentir la presencia de Dios, sentir su manifestación, porque a eso venimos, a adorarle, a glorificarle, a sentir su presencia, aunque la sentimos en casa y la sentimos en todo tiempo. Pero estos tiempos cuando nos reunimos, mis hermanos, nos reunimos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Para que unánimes todos nosotros podamos lanzar una alabanza en espíritu y en verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos sentir su presencia, aunque no seamos multitudes, aunque seamos poquitos. Los discípulos eran 11 nada más, porque uno se ahorcó. No traicionó a Jesús y no se pudo perdonar él mismo. Jesucristo lo perdonó, pero él mismo no se pudo perdonar. ¿Cuántas personas hay así? Que después de que hacen las cosas, después de que pecan, no se pueden perdonar ellos mismos. Pero Jesucristo sí perdona. Tú como hija, hijo de Dios, perdonamos a los que nos ofenden. Y los seguimos amando, mis hermanos amados. Porque yo sé que Dios te pone ese corazón que tiene Él. Aunque te hayan ofendido, criticado, juzgado, traicionado, abandonado, sigues amando a aquellos que Dios te puso delante de ti. Para que los ayudaras, para que los discipularas, para que los enseñaras
o para cualquier cosa, mis hermanos, el Señor te pone ese amor por todos ellos, porque sabemos que son personas engañadas, personas que se dejaron usar por el enemigo. Y no podemos ignorar que ellos tienen la necesidad de que nosotros estemos orando por ellos, mis hermanos. No podemos ignorar el amor de Cristo, que Cristo nos ha puesto para amar a toda persona, a todos aquellos que aún te han hecho daño, los tienes que amar. Y tenemos que cumplir con todos sus mandamientos, Tenemos que creer que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que sana a los enfermos, liberta a los cautivos, rompe las cadenas, mis hermanos. Ese Dios es el que está contigo y conmigo. Ese Dios es el que se manifiesta en tu vida y en mi vida. Él es tan real. Él es tan real. Y Él está tan cerca de nosotros. Él no es una historia, no es una historia que se inventó, no, mis hermanos. Él es tan real. Él es el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Dios no es una leyenda, es tan cierto que Él estuvo en la tierra, y es tan cierto que Él está en su reino, y es tan cierto que Él está contigo, tan cierto que Él vive dentro de ti, porque tienes vida, y todo aquel que tiene vida tiene al Espíritu de Dios. La única diferencia es que muchos andan en pecado y tienen contristado al Espíritu de Dios. Y la otra diferencia es que nosotros estamos viviendo, buscando la santidad para agradarle a Él y para estar nuevamente con Él, mis hermanos. Pero el Espíritu se nos fue dado a todos, porque la palabra dice que todo ser viviente es hijo de Dios. Dejaron de ser hijos de Dios cuando desobedecieron, cuando se convirtieron hijos de Satanás, cuando empezaron a escuchar la voz del enemigo y se desviaron del camino correcto. Pero en realidad Dios ama al ser humano, y dice que no hace excepción de personas. Lo único que no ama del ser humano es el pecado, mis hermanos. Por eso es que el Señor nos pone a nosotros que vayamos y hablemos a los pecadores como nosotros. Y hablemos a los pecadores como Dios perdonó tus pecados y perdonó los míos. Muchas de las veces el enemigo pone palabras de juicio, palabras de condenación en algunos cristianos. Y se nos hace fácil en algunas ocasiones juzgar y criticar. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que nos pone, nos redarguye y nos hace entender que estamos juzgando y criticando en ese momento lo que al Espíritu Santo no le agrada. Y en ese momento el Señor nos hace arrepentirnos, mis hermanos. Qué privilegio es tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Qué privilegio es estar en este lugar. Qué privilegio es estar adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio es sentir su presencia en todo tiempo, mis hermanos. Qué privilegio es podernos arrepentir en espíritu y en verdad cuando pecamos. Qué privilegio es poder pedirle al Señor: sana mi corazón, sana mi mente, sana mi cuerpo. Señor, libérame de este espíritu que me atormenta. La palabra es tan clara y siempre se los estoy diciendo. Donde dice el Señor: clama a mí, yo te responderé. Pídeme, y yo te lo daré. Pídemelo. ¿Por qué? Porque Dios a veces no da lo que el ser humano quiere. ¿Por qué no lo entrega en el momento que nosotros le estamos pidiendo al Señor? ¿Será por falta de fe, mis hermanos? ¿Será porque hay desobediencia? ¿Será porque no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada que las hagamos? ¿O te has preguntado por qué Dios no te contesta tu petición? ¿O será porque no es el tiempo para que la persona reciba su milagro? Pero hay que preguntarle al Espíritu Santo de Dios: Señor, ¿por qué?
Si tú tienes comunión y tienes una relación con Dios, Él siempre te va a contestar. Y te puede contestar audiblemente, te puede contestar a través de un predicador, a través de un profeta, te puede contestar a través de su palabra, pero Él te va a contestar. Todas las preguntas que tú quieras hacerle a Dios, te las va a contestar. Todas tus dudas, todas tus necesidades, Él te las va a contestar, porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso. A Él no se le pasa ni una tilde ni una jota. Él conoce todo lo que hay en ti. Conoce todo lo que necesitas tú. No se le pasa nada. Algunos pudieran decir, no, ¿para qué le pido a Dios si tiene mucho trabajo? ¿Sabes qué? Dios es Dios. Yo he escuchado gente que dice, no, yo no le pido a Dios porque Él tiene mucho trabajo. Mejor vengo contigo para que tú hables con Él. O sea, la mentalidad de una persona mediocre, mis hermanos, mediocre. Nosotros como hijos de Dios no podemos ser mediocres, porque nosotros creemos en el Todopoderoso y creemos que Él es sobrenatural. Para Él no hay nada imposible, nada imposible. Lo que pensamos para nosotros que es imposible, Él lo hace todo posible. Algunas veces nos tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque posiblemente el Señor está tratando con la persona o la está preparando para que me entiendas. Preparando para lo que esa persona va a hacer en el futuro. Porque todas las cosas obran para bien. Todas. No hay nada que se le pase a Dios. Nada. Hay cosas que pensamos que a Dios se le pasó, a Dios se le olvidó. No se le ha olvidado nada. A lo mejor pasaron ya muchos años, ¿verdad? De lo que tú le pediste. Y cuando menos pienses, cuando menos esperes, vas a tener tu milagro. Vas a recibir tu milagro. Y vas a sentir como que hace años pasaron, pero vas a sentir que fue en un abrir y cerrar de ojos. Así de tan fácil, en un abrir y cerrar de ojos. Los años pasaron. Han pasado a medida de que no nos dimos cuenta, mis hermanos. Yo me recuerdo cuando era una niña, yo quería tener ya 15 años. Y ahorita quiero tener los 15 años que tuve en aquel tiempo. Yo no sé si te pasó en tu vida. Yo corría por las calles y yo decía, yo ya quiero ser señorita, yo ya quiero mis 15 años, quiero vestirme de blanco y quiero ir, que me hagan una fiesta bien grande. Pues ni vestido blanco ni fiesta, mis hermanos, pero sí 15 años. Llegaron mis 15 años y pasaron mis 15 años tristes por la mentalidad, o sea, de cómo nos ponen a creer que necesitamos las mujeres una fiesta con un vestido blanco. Y es una mentira del enemigo. Muchas nos quedamos atoradas ahí en el dolor, ¿verdad? En el rechazo, en el sentirnos pobres, porque mi madre, mi padre no me hizo mis 15 años. Son cosas que el hombre inventó, que el mismo diablo inventó. Pero cómo duele, cómo lastima, cómo hiere el enemigo con todas estas cosas, mis hermanos. Ahora que ya tengo 62 años, mis hermanos, he podido comprender tantas cosas que no comprendía antes. ¿Y sabes por qué las comprendo ahora, mi hermana, mi hermano? Porque ahora está Cristo conmigo, porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí y ahora me hace recapacitar y entender que las cosas como yo las pensaba en otros tiempos no son las cosas como Él las piensa para nosotros. Todo lo que yo experimenté en mi niñez, en mi adolescencia y ahora de adulto, todas las cosas han obrado para bien. Algunas fueron muy dolorosas, muy tristes. Hubo tiempos de felicidad, tiempos de risa, tiempos de gozo, tiempos de alegría, pero también tiempos de dolor, de tristeza, de llanto. Pero todo obró para bien.
¿Qué testimonio les daría a ustedes si yo no tuviera que contarte de dónde Dios me sacó? ¿Qué testimonio? ¿Cómo voy a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo si toda mi vida me hubiera ido muy bien? ¿Sabes por qué tenemos que padecer para darle la gloria y la honra a Jesús? Para poder nosotros mencionar el nombre de Jesús. Porque si hubiéramos vivido toda nuestra vida felices, con risa, con gozo, con alegría, con abundancia, con carro, con estudios, con profesión, nos hubiésemos olvidado de aquel que nos crió, mis hermanos, nada seríamos. Por eso es que Dios, pobres, ricos, Dios permite el sufrimiento. Mencióname un rico que sea feliz, dime. Mencióname uno solo, un solo millonario, una sola persona que tiene en abundancia económica. Quisiera saber cuál de ellos es feliz. Te puedo asegurar que tú y yo somos más felices que ellos. No tendremos sus riquezas, pero nuestras riquezas están en los cielos. Nuestras riquezas están en el reino de Dios. Nuestras riquezas están en nuestro corazón ahora aquí en la tierra. Porque el corazón de nosotros está lleno del amor de Dios, lleno de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la confianza de Dios, de la fe de Dios. En el corazón está la fe. En el corazón está el amor, mis hermanos. En el corazón está la confianza. En el corazón está el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Señor dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guárdalo, cuídalo, protégelo. Que nadie te hiera, que nadie te lastime, que nadie te robe la identidad, que nadie te haga contristar al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de tu corazón. Esto es muy importante que lo escuches y lo pongas por obra. Que nadie te hiera tu corazón, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien te hiere tu corazón, hiere el corazón de Cristo. Cuando alguien te lastima, está lastimando el corazón de Cristo. Tienes que entender que este corazón es de Dios. Y lo tienes que repetir continuamente. Y reconocer que sin el corazón de Dios no tuvieras vida. Y reconocer que cuando el corazón de Dios está dañado y lastimado, tú también estás dañada. Ustedes también están dañados y lastimados. Nuestro corazón tiene que estar cubierto con la sangre de Cristo. Las personas que te hieren, las personas que te irritan, las personas que te molestan, las personas que te hacen pecar, escúchame bien, los tienes que confrontar y les tienes que enseñar que a quien está lastimando es al Espíritu Santo de Dios. Yo se lo dije a mi hijo hace poco. Tú me estás lastimando a mí como madre, pero también lastimas al Espíritu Santo de Dios, el que está en mi corazón. A veces hay padres que le tienen miedo a los hijos porque ya crecieron. Escúchame bien algo, muy importante. A tus hijos les tienes que hablar con la palabra de Dios. Y les tienes que hablar con seguridad. No importa que ya hayan crecido, mis hermanos. Al contrario, porque ya crecieron. Y es cuando más se equivocan nuestros hijos ahora que están adultos. Porque toman decisiones, porque piensan que ya no necesitan a papá y a mamá. Ahora es cuando nosotros como padres, que somos ahora ungidos y siervos de Dios, con mayor razón tenemos que hablarle a nuestros hijos con la verdad. Y confrontarlos con la verdad. Y enseñarles que todo lo que hagan en contra tuya, lo están haciendo en contra del Espíritu Santo de Dios. Tú empiezas a hablarles de esta manera a tus hijos, los vas a confrontar a ellos con el Espíritu Santo de Dios. Y los vas a hacer reflexionar porque no le estás hablando a la carne, le estás hablando a los espíritus que te están ofendiendo. Y si con la misma palabra les dices, escrito está, que hay de aquel que toque un ungido de Jehová, tendrás tu recompensa. Hay de aquel que me toque, hay de aquel que toque la niña de los ojos de Jehová Dios. Y se lo puedes decir a tus hijos, a tus familiares, a tus enemigos. No tenemos por qué tenerle miedo al diablo, mis hermanos. Tenemos que saber quién es el diablo y quién eres tú. Si tú no tomas tu posición como hijo de Dios, el diablo va a tomar su posición como diablo.
y va a tomar autoridad sobre de ti. Cuando tú no le das la autoridad a Dios sobre de ti y le das la autoridad al diablo sobre de ti, uno te puede bendecir, el otro te puede maldecir. Y nosotros escogemos a quién le vamos a dar la autoridad, a quién le vamos a servir. Hay muchos cristianos que le sirven a Satanás, mis hermanos, y se dicen ser cristianos. Y se les hace tan fácil, tan ligeramente. Hablan y pecan. Y esto hay en todo el mundo y en todas las iglesias. En todas las iglesias hay gente que se deja usar por el diablo. Y nosotros podemos detectar quiénes son. Podemos detectar quiénes son. Y nos podemos dar cuenta con qué intención vienen contra de ti. Pero también podemos nosotros contrarrestar, mis hermanos, no dejando de orar sin cesar para que el enemigo huya de tu presencia, para que el enemigo se dé cuenta quién está contigo. Porque si él contra de ti, ¿quién está contigo? El mismo Espíritu Santo de Dios te va a defender de tus enemigos. Dice la palabra de Dios que la gente venía de todas partes para ser sanados delante de Jesús. Cuando ellos subían las multitudes a la montaña donde Jesús se fue. Y ellos estaban todos buscando las señales del Señor. Yo creo que Él se va a manifestar en tu vida y en la mía. Yo creo que Él puede hacer grandes maravillas en tu vida y en la mía. Yo creo que Él me va a contestar todos mis deseos y mis anhelos. Yo creo que te va a contestar todos tus deseos y todos tus anhelos. Yo creo que Dios te va a usar en gran manera. Yo creo que la unción de Cristo está sobre de ti. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. Y está sobre de ti. Y está al lado de ti. Yo lo creo, mis hermanos amados. Ahora tú te lo tienes que creer. Y tienes que caminar firme, segura y seguro de que Cristo está contigo. Puedes sentir la necesidad. Cuando sientas necesidad de abrir tu boca, ábrela. No contristes al Espíritu de Dios. No te calles, no tengas miedo. El miedo no viene de parte de Dios. El miedo te paraliza. El miedo te roba la unción, el poder y la autoridad. El miedo te encajona, te encarcela. Hay mucha gente encarcelada cristiana que no está fluyendo, mis hermanos. ¿Qué necesitan estas personas? Que les abramos las puertas de esas cárceles. Tú y yo tenemos las llaves del Hades y del Seol. Sácalos de ahí, sácalos. Y si no quieren, pues ni modo, pero intenta sacarlos. Intenta sacarlos, porque somos el instrumento útil que Dios quiere usar para que Él se manifieste en las vidas de los demás, como se manifiesta en tu vida. Sabes que muchos no han experimentado el toque del Espíritu Santo de Dios que experimentas tú, experimento yo. Para muchos esto es locura, lo que tú y yo estamos experimentando. Para muchos pudieran decir, esto no viene de parte de Dios. Pero ¿cómo pueden ellos decir no viene de parte de Dios si nunca lo han experimentado? Si nunca han sentido lo que tú y yo estamos sintiendo. ¿Cómo es que ellos se jactan y se sienten tan seguros que lo que tú y yo sentimos no viene de parte de Dios? Si nunca lo han tenido por experiencia. ¿Qué es lo que nos trae la manifestación del Espíritu Santo de Dios? Nos trae gozo, felicidad, alegría, seguridad, unción, poder, autoridad. Nos trae paz, tranquilidad. Todo lo que es bueno nos trae amor. Nos trae el Señor. ¿Cómo no pueden ver lo que era antes y lo que es ahora? ¿Verdad? Lo que éramos antes y lo que somos ahora. ¿Cómo muchos familiares nos pueden rechazar por haber dejado al viejo hombre y tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús? ¿Por qué ellos nos rechazan? ¿Por qué ellos no nos toman en cuenta?
Mira, tengo un cuñado que acaba de partir, acaba de morir. Hace unos cuantos meses me invitó mi hermana para que fuera a orar por él, tenía cáncer. Ella no me dijo nada, no me dijo que mi hermana, la más pequeña, rechazó que yo fuera. Pero el Espíritu Santo de Dios a mí me lo reveló. Y qué triste la realidad que, o sea, sabiendo que yo soy una mujer de Dios, que mi vida cambió, o sea, me cierran las puertas para poder yo presenciar y poder representar a Jesucristo como el Señor y Salvador de una persona, de una alma. Porque ese hombre, ese esposo de mi hermana, pudo haber quedado sano al instante, solo porque el Espíritu Santo de Dios está sobre de mí. Ahora, si no quisieron que yo fuera, ella pudo haber hecho lo que el Señor podía hacer a través de ella también. ¿Por qué Dios no sanó a mi cuñado? No lo sé. No lo sé ni lo voy a investigar. Pero ¿tú crees que Dios no puede sanar a una persona enferma de cáncer? Claro que sabemos que lo puede hacer. Yo me entero por mi propio hijo que está muerto, ya mi cuñado. Pregúntenme si me invitaron a compartir la palabra. Pregúntenme si me invitaron a presenciar la despedida de este hombre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me hacen a un lado por ser hija de Dios? Cuando deberían de estar más cerca de mí. Y no me estoy jactando de que soy mejor que ellos, no. Son mis hermanos que salieron del mismo vientre. Son mis hermanos que fueron en el mismo vientre a imagen y semejanza de Dios. Todos me rechazaron cuando yo les empecé a impartir la palabra de Dios. Todos me cerraron la puerta cuando yo empecé a impartirles la palabra de Dios. Pero yo sigo orando por ellos, mis hermanos. Yo sigo creyendo en lo que Dios me ha prometido. Yo sigo declarando que ellos y yo seremos salvos. Y sigo declarando que ellos algún día van a tener una revelación del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo odiarlos, yo no puedo rechazarlos. Si llegara uno de mis familiares a mi casa con una necesidad buscando, porque quiero decirte algo muy importante. Jesucristo no andaba buscando a los enfermos. Jesucristo no andaba detrás de las multitudes de personas. Jesucristo solamente se presentaba y caminaba por las calles y las multitudes lo seguían. Hay gente que dice que yo las abandoné. Personas que fueron ovejas mías y piensan que yo los abandoné. O sea, el siervo de Dios tiene que ser como Jesús. El que tiene necesidad busca al que te puede dar. ¿O no es así, mis hermanos? No me estoy justificando ni mucho menos. Simple y sencillamente lo que es de Dios es de Dios. El que tiene necesidad busca. Hay gente que ha dicho que va a venir ahora en estos días y nunca llega. ¿Por qué? Quizá no tienen necesidad. Cuando tengan necesidad aquí los vamos a ver. No, mis hermanos. Cuando vuelvan con un cáncer de vuelta, con una enfermedad de vuelta, con un problema económico de vuelta, cuando vengan con una gran necesidad, ya sabrán que aquí el Espíritu de Dios hace milagros. Ya sabrán que el Espíritu de Dios, aún con su rebelión, Dios los va a volver a bendecir. Algunos no querrán regresar por orgullo o por vergüenza, porque dirán, no, pues es que ya dejé mucho tiempo de ir, ¿para qué voy? Pero eso es mentiras del diablo. Eso es mentiras del diablo, mis hermanos. Porque sabes que Dios, aún cuando le dan la espalda, Él siempre está esperando con sus brazos abiertos. Y yo estoy de la misma manera, esperando con mis brazos abiertos a todos los que se me fueron. Yo no puedo buscarlos, porque ellos tienen que sentir el deseo, el anhelo, el querer estar nuevamente con nosotros. Ustedes están aquí porque ustedes quieren. No me están siguiendo a mí, mis hermanos. Están siguiendo al Espíritu Santo de Dios que está sobre de mí. No los estoy capacitando Dios, yo no los estoy capacitando, los está capacitando el Espíritu Santo de Dios, quien los discipula y los enseña, y es el maestro, es el Espíritu de Dios.
y todos unánimes y todos juntos sentimos lo mismo, porque el mismo Espíritu de Dios está conmigo, está con ustedes, mis hermanos. Esto es lo más primordioso. A Jesucristo solamente le quedaron 11. Y de hecho Jesucristo profetizó por algunos profetas que no están con nosotros. Profetizó y dijo que pequeño remanente me iba a dejar. La palabra de Dios se cumple porque hubo profetas en la iglesia, tabernáculo de reunión, ahí en la Main, que Dios habló por medio de profetas, que ahorita no están con nosotros, no importa, pero el Señor habló. Pequeño remanente, dijo el Señor. Ese pequeño remanente eres tú, soy yo. Porque yo soy parte de ese remanente, señores hermanos. Yo no soy más que ustedes, se los he dicho muchas veces. Tampoco soy menos que ustedes. Soy lo que Dios dice que soy. Él me puso como ministro, como sierva, ¿verdad? Él me ungió para llevar a cabo mi misión. Y ustedes están obedeciendo al Padre. Y ustedes están siendo discipulados por el Padre. El Señor le plació ponerme enfrente de ustedes, no porque soy más que ustedes, no, mis hermanos. Ustedes son de la misma manera amados como yo soy amada por Dios. Y nadie nos vamos a sentir más que nadie. Porque dice el Señor que el que se sienta que es más, que se haga el más pequeñito. Y yo me hago la más pequeñita. Yo me bajo hasta el suelo, sabiendo que yo no soy nada sin el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo sanó a los ciegos, sanó a los cancerosos y lo sigue haciendo. Sanó a los mudos, a los sordos, a los paralíticos. Él sanaba las almas, mis hermanos. Él libertaba a los endemoniados y lo sigue haciendo todavía. Él libertaba a aquellos que estaban angustiados, desesperados, abatidos, ¿verdad? Y lo sigue haciendo. Sigue liberando al drogadicto, al alcohólico. Sigue liberando a aquellos que están clamando, a aquellos que se metieron en sectas satánicas, aquellos que fueron seducidos y engañados por satánicos y brujos. Sigue liberando narcotraficantes, sicarios que han sido homicidas de personas. Dios sigue perdonando como perdonó a Pablo. Hay personas que no entienden esto, pero no tenemos que entender el corazón de Dios. Solamente tenemos que saber que Dios ama al pecador, mas no ama el pecado. Y si un corazón arrepentido de corazón se arrepiente, el Señor lo perdona. Lo perdona porque lo perdona. A mí me perdonó muchos pecados. Y pudieran decir, ¿quién es esta para que Dios la haya perdonado? A lo mejor muchas veces me voy muy arriba de los pecados cometidos que yo cometí, mis hermanos. Pero ¿sabes por qué? Porque yo me siento indigna de ser sierva de Dios, pero a Él le plació ponerme como su sierva, como su ministro, como su profeta. Y yo sé que Él ha puesto la mirada en ti, ha puesto la mirada en mí, y que podemos hacer grandes maravillas, grandes milagros, porque aún Él dijo en su palabra que mayores cosas vamos a hacer en su nombre. Yo estoy esperando unas cuantas horas para estar en el lugar donde vamos a ir, si el Señor nos lo permite. Porque es si Dios quiere, mis hermanos. Si Dios quiere. Y no sé por qué, pero yo siento como que ya estuve en ese lugar donde vamos a ir el día de mañana. El Señor tiene planes, y si Él ya me llevó hace años a ese lugar y me va a regresar a ese lugar donde el día de mañana voy a predicar, mis hermanos, es porque Dios tiene un plan perfecto. Porque lo que en un tiempo el Señor puso y me rechazaron, Dios vuelve a abrir esa puerta, mis hermanos. Hoy por la mañana me estaba recordando el Señor y me estaba mostrando el lugar, el sitio. Y se lo dije a Chayito, el sitio donde vamos a estar. El Señor quiere que nosotros volvamos a los tiempos de Él. Y que los tiempos de Él sean los tiempos de ahora para ti, para mí, mis hermanos. Los tiempos de Él sean para nosotros ahora. Y podamos ser ese instrumento útil. Podamos ser ese instrumento útil, mis hermanos. Y podamos llevar a cabo la misión que nuestro Padre Celestial nos ha dado. No te conformes con solo ser oyente.
No nos conformemos, mis hermanos. Hay muchos cristianos que se han conformado a ser oyentes, y te puedo asegurar que hay personas que tienen 30, 40, 50 años en el Evangelio y nunca han hecho nada por los hijos de Dios. Nunca se han creído que pueden hacer grandes maravillas. Nunca se han creído que pueden hacer milagros. Nunca ni tan siquiera han soltado una palabra de vida, una palabra de bendición a un ser humano. Necesitamos empezar a experimentar que la boca de Dios está en nuestra boca, experimentar que las manos de Dios están en nuestras manos, experimentar que la planta de los pies está en la planta de los pies de Jesucristo, que Él es el que guía nuestros pasos, Él es el que guía nuestras manos, Él es el que habla por nuestra boca, Él es el que mira con compasión y misericordia por tus ojos. Él es el que escucha el clamor del necesitado, el clamor de aquel que está gimiendo, con gemidos indeseados, aquel que está rogando al Padre, en lo secreto, en lo oculto, hablando con el Padre, y el Padre hablando contigo y conmigo, diciéndote: ve a este lugar. Te puede dar visiones, sueños, revelaciones, o te puede solamente guiar en el camino, y te pone enfrente de la persona, porque así trabaja Dios. Yo no sé si lo has experimentado. Dios te pone en tu caminar las cosas que tienes que hacer. Te pone en tu caminar aquel que está clamando, gimiendo, aquel que ya habló con Él. ¿Cuántas veces a mí me han dicho: Dios me escuchó? Dios me escuchó, y a través de ti Dios me está dando lo que yo necesito, mi salvación. Personas que se están muriendo, que están clamando y le están pidiendo al Señor: dame más tiempo, Señor. Dame más tiempo para arrepentirme. Dame más tiempo para ponerme a cuentas con mis hijos, para ponerme a cuentas con mis enemigos. Dame más tiempo, Señor, para servirte. Hay personas que estuvieron al borde de la muerte, mis hermanos, y que no le habían servido al Señor. Y en ese momento claman y le dicen: Señor, ahora sí te voy a servir. Dame tiempo. Déjame vivir más tiempo, Señor. Y sabes, el Señor los levanta. Y esas personas sinceramente hablaron con el Padre y empiezan a fluir. Aunque pudieron haber pasado por momentos desagradables. Conozco una historia de un hombre que Dios le hablaba y le decía que fuera a pastorear, mis hermanos. Y él se negaba rotundamente, porque había sido vituperado por pastores, por hermanos en Cristo que él amaba mucho. Había sido vituperado por la gente, mis hermanos. Y él se decepcionó de los cristianos y se empezó a enojar con Dios y a reclamarle a Dios. Habrá tantas personas así, de esta manera, con estos sentimientos, mis hermanos, porque sí, a veces llega el desánimo. A veces llegan las formas los pensamientos de decir: ¿sabes qué? ¿Para qué? En vano yo he trabajado. Y este hombre, mis hermanos, empezó a negarse a lo que Dios le estaba. Y quiero decirte que en el Freeway 5 iba a su trabajo, y de repente se le prendió el cofre, el motor de su carro. Y se le atrancaron las puertas de su carro, no podía salirse. Se orilló a la orilla y paró el carro, pero él no podía salirse. Intentaba quebrar los vidrios del carro y no podía quebrarlos. Buscó todas las formas de salirse de ese carro y no se salía. Hasta que llegaron los bomberos, lo sacaron. Pero impresionante la historia, mis hermanos. Lo sacaron vivo, pero todo quemado. Todo quemado. Me van a prestar el video para que yo se los muestre. Ese hombre, estando ya en el hospital, dice que sentía como si estuviera en el infierno, porque el infierno es real y muchos no quieren creer que el infierno es real. Y dice él que cuando él se estaba quemando, que él pensaba que estaba ya muerto en el mismo infierno por su desobediencia. Y que en medio del dolor tan fuerte, porque oye, si te quemas con una gotita de aceite, ¿cómo te duele? ¿Te puedes imaginar cuando se le estaba achicharrando toda la piel? Qué dolor tan intenso y tan grande, mis hermanos.
Y dice que él en el momento sintió la muerte y sintió que estaba muerto. Tiene su testimonio bien fuerte. Que ahora él predica con su cara quemada, con todo su cuerpo quemado. Dijo, tuve que llegar hasta esos extremos para obedecer a Dios. ¿Cuántas veces me habló Dios? Dijo. Y no te estoy dando este testimonio para que te asustes, mucho menos, sino para que entiendas que cuando Dios te habla. Y que cuando nosotros desobedecemos a Dios, el Señor puede hacer lo que quiera con nosotros para que obedezcamos. Por eso cuando a mí me dijo, si tú no me sirves, yo te quito mi Santo Espíritu. ¿Y sabes qué dije yo? Mejor yo trabajo y sirvo, te sirvo, Señor. No importa lo que yo tenga que padecer, no importa lo que yo tenga que sufrir, Señor, pero yo te voy a servir. Y esta historia no me la habían contado antes de que el Señor me haya hablado. No, me la contaron después. Un discípulo mío que está en escondido, él me platicó esta historia y tiene el video y me dijo que me lo iba a prestar, porque lo llevó a predicar a la iglesia de él. Entonces, yo puedo pensar que Dios a veces es muy severo, se aira bastante con algunas personas porque no obedecen. Yo creo que Dios tiene planes perfectos para nosotros, mis hermanos. Yo creo que hay un corazón agradecido en tu corazón. Tenemos mucho que agradecerle al Padre que está en los cielos. Si Él nos mostró que Él pudo multiplicar, mis hermanos, los panes y los peces, ¿qué te impide a ti multiplicar la unción, el poder y la autoridad que Dios te ha dado? ¿Qué te impide a ti decir, sabes que se multiplica la fe? Se multiplica el poder, la autoridad. Se multiplica el deseo de servirte, Dios. Dice el Señor que solamente declaremos las cosas. Estas cosas se van a hacer vida en tu vida. Porque realmente cuando yo lo he experimentado, que declaro algo, se convierte en realidad. Todo se puede convertir en realidad. Todo. Lo bueno o lo malo. Tú hablas para mal te llega. Lo hablas para bien te llega. Porque recuerda que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y que hay poder en nuestra boca. Por eso cuando en otros tiempos maldecimos a nuestros hijos, y en otros tiempos los ofendimos, los dañamos, o declaramos palabras que los tienen atados, ahora es tiempo de que tú y yo los desatemos. Ahora es tiempo de que tú y yo rompamos esas cadenas, porque tenemos toda la autoridad y todo el poder que Dios nos ha dado. Toda autoridad y todo poder que Dios nos ha dado, mis hermanos. Ahora tenemos que practicar aún directamente con nuestros familiares. No nos conformemos con solamente ser oyentes de la palabra. No te conformes con un evangelio sin cambios en nuestras vidas. Tiene que haber cambios en tu vida. Hay mucha gente que se ha conformado en evangelios que nunca ha habido cambios en sus vidas. ¿Y sabes por qué no hay cambios en sus vidas? Porque las personas que los están discipulando y enseñando no tienen al Espíritu Santo de Dios. Porque todo aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios recibe bendición, recibe cambios en la vida, recibe liberación, recibe sanidad del alma, recibe sanidad del corazón. ¿Qué queremos nosotros mirar en nuestras vidas? ¿En realidad queremos mirar cambios en nuestras vidas? Yo creo que todos nosotros estamos añorando ser mucho mejor cada día. Pero para ser mucho mejor cada día tenemos que pedirle al Espíritu de Dios. Y reconocer que hay gigantes que todavía necesitas tumbarlos. Hay gigantes que todavía te limitan a tener lo que tienes que tener. Hay gigantes que te están robando tu llamado o te están deteniendo tu llamado. Hay gigantes que tienes que confrontarlos con valentía y tirarlos al suelo. Tienes que romper cadenas, romper maldiciones que posiblemente tus padres, con la misma palabra que salió por la boca de ellos, te ataron. Y a lo mejor todavía ni te has dado cuenta. Por eso es que es bien importante que te metas a la presencia de Dios y preguntes. Le preguntes al Espíritu Santo de Dios: Señor, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué me está impidiendo para que yo pueda hacer tu voluntad?
¿Hay alguna palabra que mi padre, mi madre me ató y no me deja caminar hacia adelante? ¿Hay alguna ofensa? ¿Hay alguna palabra que se me lanzó directamente al corazón? Directamente a mi mente, que mi mente piensa, no puedo, no puedo, no puedo. Yo quiero, pero no puedo. No puedo. Porque posiblemente te dijeron que nunca ibas a hacer algo en tu vida. Y a lo mejor ni te acuerdas, pero si tú le hablas al Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu de Dios te va a traer a revelación ese momento en el cual tus padres te están maldiciendo. No son culpables ellos fueron víctimas y fueron seducidos por espíritus inmundos para maldecir tu vida, porque tú eres luz y eres la sal de esta tierra. Somos la luz y la sal de esta tierra, mis hermanos. Y esas ataduras tienen que ser rotas. Esas ataduras tienen que ser derribadas, destruidas. Y sobre todo tenemos que perdonar a nuestros padres, porque ellos fueron usados por Satanás y sus demonios. Como sus padres de ellos, que son nuestros abuelos, pudieron ser instrumentos también para maldecir a nuestros padres. Si nosotros hemos visto tantos milagros que Dios ha hecho y ha liberado a tantas personas, tenemos que seguir adelante. Muchos endemoniados de espíritus inmundos hemos escuchado y hemos visto, ustedes y yo que estamos en este ministerio. Y tú y yo nos hemos dado cuenta que todo demonio y el mismo Satanás se sujeta a ti y a mí. Porque todo demonio se tiene que sujetar a los hijos de Dios. Y con esta convicción tienes que vivir. Que cuando se te presente un endemoniado delante de ti, te quiera agredir, te quiera golpear, te quiera insultar, te quiera maldecir, tú tienes que contrarrestar con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú has permitido que te maldiga una persona y no contrarrestas, te quedas con la maldición? Yo no sé si te ha pasado esto. Hay personas que te maldicen y te quedas, dices, es que me está maldiciendo el diablo a través de él, pero te quedas callado y no contrarrestas con la palabra y no cancelas con la palabra y ya te quedas atorado. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque toda boca tiene poder, para bien o para mal. Para bien o para mal. No ignores esto, porque si tú ignoras, por más que tú vas caminando en la fe y vas creciendo en la fe y vas haciendo la voluntad de Dios, el enemigo te puede agarrar desprevenido y te puede lanzar una palabra para atarte. Y desafortunadamente, si no contrarrestas, si no reaccionas en el momento, te puedes quedar atrapado. Y esto es delicado, mis hermanos, porque tú y yo no estamos jugando al cristiano. Tú y yo estamos hablando en serio, tú y yo estamos caminando en serio en el camino correcto de Jehová, Dios de los ejércitos. Tú y yo estamos dispuestos a pagar el precio por Jesucristo. Tú y yo estamos seguros a quién le servimos. Pero hay momentos que nos descuidamos. Contrarresta. Y cuando tú tengas un enojo, cuando tú te molestes con un hermano, dile, porque te molestaste. Le guste a la persona o no le guste. Hazla reaccionar, y si no reacciona, ese no es problema tuyo. Si la persona no reconoce, ese no es problema tuyo. Tú ya te zafaste, tú ya te saliste de ese sentimiento. Porque hay gente que te hace enojar y te hace pecar. No te quedes con el enojo, no te quedes con la ira, porque después vas a estar en contra de esa persona, máximo si está en tu casa, máximo si vive contigo, máximo si es tu familiar, es tu hijo, es tu hija. Tienes que sacar eso que entró. Todo lo que entre para mal lo tienes que sacar. A veces te cuesta trabajo te cuesta. Yo tuve una contienda con una persona, porque esta persona yo la conozco, pero tenía mucho tiempo sin verla. Y yo le hice un comentario y le pedí algo que me diera y no me lo dio. Y me lo podía haber dado, pero no me lo dio. Y ¿sabes qué? Me trajo palabras tras palabras para enredarme.
que llegó un momento en que me di cuenta que no estaba escuchando la voz de la hermana, sino la voz del enemigo. Y puedes discernir quién te está hablando en el momento. Y te puedes dar cuenta con qué intención te está hablando la persona, porque el Espíritu de Dios te lo revela. Te lo va a revelar el Espíritu de Dios. Él te revela cuando tú estás mal y cuando no estás mal. Cuando la otra persona está mal. Él te lo revela. O sea, no podemos ignorar esto. Si tú estás sujeto al Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu de Dios te va a revelar. Tú estás mal. Y te va a apuntar con el dedo el mismo Señor. Te va a decir, tú estás mal. Tú estás mal. Y nos manda a pedir perdón. Porque por el bien de nosotros, mis hermanos, por el bien de nosotros, ninguno de nosotros nos podemos quedar atorados con una ofensa. Y reconocer que también nosotros ofendemos en algunas ocasiones. Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Así como te puede dañar un hijo de Dios a ti, tú puedes dañar también al hijo de Dios. Y tenemos que pedir perdón. Reconocer que estamos mal. No somos perfectos. Y el diablo sabe, y les he dicho siempre, dónde está nuestra debilidad. Siempre te va a atacar en lo mismo. Ahí. Fíjate nomás, fíjate. Analízate. Donde más te duele, ¡pum! Y va a ser, muchas veces es con la misma persona. Con la mamá, con el hijo, con la hija, con el hermano, con la hermana. O sea, ahí va a estar. Hasta hacerte caer o hasta que tú haces a la persona a ti. Porque dice la palabra de Dios que no te hagas a los necios, a los tercos. Dice la palabra de Dios que se hagan a ti. Oye, si tú estás mirando que una persona está mal, que no está viviendo correctamente bien el evangelio, tú no puedes estar conviviendo tanto con esa persona y viviendo lo que esa persona está viviendo. Tú tienes que hacer que esa persona se haga a ti en lo espiritual. Y no, o sea, no obligándola, porque eso tiene que ser voluntariamente. Voluntariamente. No puedes obligar a tus hermanos naturales, tus hermanos que nacieron del mismo vientre, porque por más que les hables de lo que tú has aprendido, si ellos tienen otra religión o están viviendo como cristianos pero con otra enseñanza, ¿qué va a pasar? Van a entender y ellos van a creer que ellos están bien y tú estás mal. Y ha pasado que tú les hablas de los endemoniados, les hablas de los milagros, les hablas de las experiencias que has tenido aquí, y que te dicen, no, eso ya no existe, eso ya pasó, eso está nada más en el Viejo Testamento. O sea, ya no existen los endemoniados. Yo soy cristiano y yo no tengo demonios. Ándale pues. A ver si te deja el Señor entrar a su reino con todo el demonio que traen. Porque ya decir no traigo demonios, ya están operando el espíritu de orgullo. En vez de decir, ¿sabes qué? Pues si hay algo dentro de mí, sácame. Eso es humildad, ¿verdad? Sácame. O dime cómo le hago, dime qué puedo orar. A ver, enséñame lo que tú has aprendido, ¿verdad? Y si esa persona es sabia, ¿qué va a hacer esa persona? Va a experimentar su libertad. Porque no necesariamente tú lo vas a ministrar o yo lo voy a ministrar. Si esa persona es cristiana, le puedes dar todas las estrategias que tú conoces. Y le puedes enseñar que yendo a la presencia de Dios. O sea, cosas secretas y ocultas que están dentro de nosotros, que pudieran ser mínimas, pero que nos están estorbando. Tú le dices a la persona, ve a la presencia de Dios, enciérrate con el Señor, habla con Él y Él te va a revelar todas las cosas que están estorbándote en el ministerio. Y va a ocurrir. El miedo, sobre todo, que desde niños nos inculcaron miedos. Nos contaban las historias de los demonios, ¿verdad? Y ay, qué miedo. Que la bruja, que la llorona. Que ay, mis hijos están en la escuela, ¿verdad? Todas esas cosas que nos empezaron a inculcar, a transmitir ese miedo. Hay que cortarlo, hay que cortarlo, hay que cortarlo. Es que me da miedo echar fuera un demonio. Oye, pues si los demonios son los que tienen que huir de ti, temblar en tu presencia. Es que me da miedo, es que el diablo me puede hacer daño.
El diablo te va a hacer el daño que tú le permitas que te haga. No te puede hacer más daño. Vamos a Mateo 21. Diecisiete, 22. Dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera del camino vino a ella. No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Esta palabra es muy profunda y la tenemos que entender, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice que tenía hambre. Cuando miró la higuera, obviamente Él fue a la higuera. Y obviamente Él fue a la higuera con la finalidad de agarrar un fruto y comer, ¿verdad? Pero cuando Él miró que la higuera no tenía fruto, dijo, la voy a cortar, la voy a secar, ¿verdad? El Señor, o sea, aquí nos quiere enseñar en parábolas, nos quiere enseñar que Él quiere que nosotros seamos un árbol con fruto, un árbol que veamos su gloria, un árbol que nosotros verdaderamente produzcamos muchos frutos, mis hermanos, y frutos que verdaderamente den esos mismos frutos, den más fruto. Se tiene que aumentar y se tiene que extender el reino de Dios, mis hermanos. Ustedes y yo tenemos la obligación de extender el reino de Dios. ¿Cómo es que tú y yo vamos a extender el reino de Dios? Predicando el evangelio, hablando del evangelio, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué me pasó a mí cuando fuimos libres? Nosotros ahora que somos libres, hemos libertado a algunas personas, que ahora esas personas están libertando a otras. Eso es extender el reino de Dios. Eso es ver la gloria de Dios. Eso es ver frutos del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dice en el último versículo, en el 21, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, si tú y yo tenemos fe, mis hermanos, y no dudamos de lo que Dios nos está hablando, no dudes del Señor, no dudes cuando tú vayas a un enfermo a declararle sanidad, no dudes nunca dudes de que Dios va contigo, más bien aumenta la fe en el momento, aumenta la fe. No dudes, porque dice el Señor aquí, solo haréis esto, dice, de la higuera, no solamente harás esto de la higuera. O sea, Dios te dice, si tú quieres secar un árbol, sécalo. Declárale a ese árbol que se seque. ¿Y qué crees que va a pasar? Se va a secar. Declara lo que quieras y va a pasar. Tú pasas por un expendio de marihuana y declara que ese expendio de marihuana se cierra, se va a cerrar. ¿Sí o no? Tú empiezas a declarar que un cáncer se seca, se va a secar. Que un SIDA se seca, se va a secar. Que un diabetes se seca, se va a secar. Que cualquier enfermedad se va a secar porque se va a secar. Por causa de la unción que hay en tu boca.
Por causa de que el Espíritu Santo de Dios te va a responder. Él no te va a avergonzar. Pero si dudares, no va a pasar nada. Si tú y yo dudamos, no va a pasar nada. Si tú y yo le creemos al enemigo, no va a pasar nada. Aquellos que están padeciendo y están enfermos ahora, aquellos que me están viendo por el video, que me van a ver por el video, empieza a declarar que tu enfermedad se seca, porque el Señor te está dando poder y autoridad para que seques. Si vas a secar un árbol, una higuera, seca toda enfermedad también. Empieza a declarar que se seca en el nombre de Jesús. Empieza a declarar que tienes poder en tu boca y tienes toda la autoridad y tienes toda la unción para secar cualquier cosa que tú quieras secar. Vas a declarar las cosas que no son como si fueran. En el momento vas a estar declarando que esa persona se sana y se va a sanar. O te vas a declarar a ti misma, a ti mismo, que te vas a sanar y te vas a sanar. Porque si tú crees que Jesucristo está contigo, Él te va a respaldar. Y dice que mayores cosas haremos en su nombre. Entonces, ¿por qué hay duda en el ser humano? ¿Por qué hay duda en el cristiano? ¿Por qué hay duda en aquel que ha declarado a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Por qué crees que hay duda? Por las mentiras de Satanás. Porque te hace creer que tú no puedes. Porque quizá cuando tú eras niña, niño, alguien te dijo no puedes. No puedes, nunca vas a salir adelante. Nunca, nunca vas a poder hacer nada. Dice que si tú, dice que si no dudares, no solo haréis esto de la higuera. O sea, no solamente vas a secar un árbol, sino que también le dirás a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. O sea, un monte que está enfrente de una corriente de agua, le dices, te vas a echar al mar, y se va a echar al mar. Mis hermanos, yo he experimentado cosas sobrenaturales y no es para vanagloriarme. Hace tiempo yo les comenté y les platiqué una anécdota, una vivencia de 5 jóvenes que estábamos en un campamento y me pidieron permiso para ir a la playa. Y el Espíritu Santo ya me había dicho a mí que no los dejara ir. Pero después yo, cuando ellos se fueron muy tristes, después de que me pidieron permiso, yo hablé con el Espíritu Santo de Dios y le dije, Señor, ¿qué te impide dejarlos ir? ¿Qué te impide decirle a Leviatán que no se levante y no se coma ninguno de tus hijos? Porque el Espíritu Santo de Dios me había dicho que si ellos se iban a la playa, se iba a levantar Leviatán y se iba a tragar a uno de sus hijos. Me dijo, no los dejes ir, me dijo. Y cuando ellos me dijeron que querían ir, que si les daba permiso, el Espíritu Santo de Dios me dijo, diles que no. Y entonces se fueron muy tristes y yo, cuando se fueron, yo hablé con el Padre y le dije, Padre, ¿qué te impide a ti, Señor, decirle a Leviatán que no los toque? Y déjanos ir, Señor. Para tú a Leviatán y no le permitas que se trague a uno de tus hijos. Me dijo el Señor, si tú vas con ellos, puedes ir con ellos, me dijo, pero tú los voy a dejar ir, me dijo, pero tú tienes que ir con ellos. Entonces yo fui con los muchachos y les dije, el Señor me dijo que yo los lleve. Se pusieron muy contentos, muy alegres, se pusieron sus shorts, se llevaban su tablita esa para surfear, una chiquita. Y entonces empezaron a aventarse entre las olas y yo empecé a orar. A mí no me gusta meterme al mar, no es que le tenga miedo, es que no me gusta. Y yo empecé a orar y empecé a mirar que las olas una tras otra se empezaban como a poner agresivas. Y ellos estaban felices, contentos, aventándose en las olas. Yo me quedé afuera y estaba orando, viendo toda la escena. Y de repente el Espíritu de Dios me muestra a Leviatán que se levantó desde muy atrás. Y ya venía con tanta furia que en el momento me puse a hablar en lenguas y el Espíritu Santo de Dios me puso palabra en mi boca. Cuando le dije, y ahora te apacientas en el nombre de Jesús. Mis hermanos, ellos estaban esperando esa ola que estaba agresiva, con tanto gusto, o sea, estaban saciados, estaban llenos de como adrenalina, y entonces ellos ya estaban esperando esa ola, pero esa ola venía a tragarse a uno de ellos. Y al instante yo, cuando les dije, ahora te apacientas en el nombre, y le hice así con mi dedo, la ola cayó y se quedó el mar pasivo completamente.
Y entonces voltearon a verme todos a mí y uno de ellos me gritó, ya nos aguadeaste en la fiesta. Hasta esos extremos. Yo he visto cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Hay otro testimonio, mis hermanos, de un perro que le aplastaron la cabeza. Y era de un muchacho que ese tiempo también se los comenté. O sea, ese perro ya no tenía remedio. Se le salieron los ojos, estaba sangrando por la boca, por los oídos. Él estaba muerto. Y el muchacho que era dueño de ese perro habían secuestrado ellos. Él andaba con unas personas malas. Y él había sido cristiano de niño. Y cómo este muchacho se rebeló contra Dios y se metió en gangas. El Espíritu Santo de Dios le habló como a los 21 o 22 años. Y le dijo que soltara a sus siervos porque tenía unos pastores, los tenían secuestrados. Y parece ser que iban a pagar una fuerte cantidad. La cosa fue de que el Espíritu Santo de Dios a mí me mostró que este muchacho se había rebelado contra de Dios. Y estaba fuera de una casa que yo había ido, a una junta de maestros de niños. Y el Señor me sacó. Y cuando yo salgo de esa casa, el muchacho estaba fuera sentado en un porchecito donde había unas plantas, llorando como si se le hubiera muerto un ser querido. Y le lloraba al perro, el perro estaba muerto. Y entonces el Señor me dice, dile que si se arrepiente de sus pecados y se vuelve a mí, yo le resucito al perro. O sea, en el momento no entiendes nada, porque al Señor no le puedes entender las cosas que Él va a hacer. Y entonces yo le estoy diciendo a este muchacho, y el muchacho gritaba y me decía, no, el perro ya está muerto, no puede resucitar, me decía. No, dice el Señor que si tú te arrepientes de tus pecados y regresas con Él te resucita el perro. Pero estaba tan desesperado que empezó a gritar y dijo, ya, pues, está bien, yo me arrepiento de mis pecados. Y le empiezo a hacer la oración y me olvido del perro y yo empiezo a orar por él. Cuando menos pienso, volteo y el perro ya se estaba levantando. Y el muchacho empieza a gritar y agarra al perro y lo carga. Y empieza a llorar, lo empieza a besar al perro. Y en eso salen todas las maestras y entre ellas había una mujer que ella es veterinaria. Y había visto al perro cómo había quedado. Y entonces pues todos se maravillaron, mis hermanos. Y yo en realidad, o sea, en ese momento, pues yo no sé ni lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu de Dios resucitó ese perro. Y todos miraron lo que pasó. Esto hay testigos de lo que pasó, mis hermanos. Y en verdad, o sea, nadie vamos a poder entender a Dios. Dios tiene todo bajo control. Y si a Él le plació resucitar a un perro, imagínate que no puede resucitar un ser querido, a un familiar, o a cualquier persona que tú conozcas o te ponga en tu camino y que te diga, ve y resucita. Porque muchos creen que vamos a resucitar a los muertos espiritualmente, pero a mí me ha tocado resucitar muertos físicamente. De hecho, la pastora Betty, se me murió su hijo en mis brazos, un día que lo íbamos a llevar al hospital. También ahí el Señor se manifestó. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Mis hermanos, esto es para darle gloria y honra al Señor, mis hermanos. Y para que nosotros entendamos que aún mayores cosas vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo crees, las cosas sobrenaturales las puedes hacer en el nombre de Jesús. Dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre que está en los cielos, mis hermanos. Desafortunadamente hay muchos cristianos que en vez de creer son incrédulos y que en vez de declarar las cosas que no son como si fueran, las declaran las cosas tal como son para que se pongan peor, No podemos actuar de esa manera cuando tú dices que eres hija e hijo de Dios. ¿Quieres de veras experimentar la gloria de Dios? Empieza a practicar, empieza a declarar, empieza a decretar, empieza a profetizar. Quien te diga, no decretes, no profetices, tú no eres profeta, tú no eres ministro, tú no eres pastor, tú eres lo que Dios dice que eres. Jesucristo pastoreó
Jesucristo liberó, Jesucristo sanó, Jesucristo evangelizó, Jesucristo estuvo libertando al cautivo, sanó a los enfermos que parecía que no se iban a sanar. Y si Jesucristo te dio su Santo Espíritu, tú lo puedes hacer. Ahora, algo muy importante, Dios repartió dones a cada uno de nosotros. Y algunos tienen el don de profecía, otros de evangelización, otros de discernimiento de espíritus. Todos tenemos. Algunos tenemos diferentes dones. A mí el Señor me ha dado muchos dones y todos los dones son para beneficio y bendición de los hijos de Dios. Son para bendecir el nombre del Señor y bendecir a los hijos de Dios. Somos ustedes y yo un cuerpo, mis hermanos. Y el cuerpo necesita las dos manos, necesita la cabeza, necesita los pies, los dedos, todo el cuerpo se necesita. Yo los necesito a ustedes como ustedes me necesitan a mí. Si todos unidos verdaderamente nos uniéramos, mis hermanos, cosas mayores haríamos. El Señor nos quiere levantar. Para los que van a ir conmigo el día de mañana, yo les pido que por favor, si pueden estar orando, amén. Y los que se van a quedar en casa o trabajando, por favor, intercedan, oren por nosotros, los que se van a ir conmigo, para la gloria de Dios y para que todo aquel que está esperando un milagro, el Espíritu de Dios se manifieste en los que van a ir conmigo, por favor, ¿sí? Ustedes van a ser parte de los milagros, como siempre yo les he dicho. Las veces que yo he viajado a diferentes partes del mundo donde Dios me ha mandado, siempre les pido a las personas que están conmigo en la iglesia que estén orando por mí. Y todos aquellos que oran, la verdad es que ustedes son parte de los milagros que el Señor hace a través de mí, porque sus oraciones me son muy útiles, sus oraciones llegan al Padre, amén. Y eso a mí me llena de gozo, de alegría, y yo sé que ustedes también me sostienen en la oración y sé que el Espíritu Santo me respalda, amén. Así es de que todos los milagros que el Espíritu Santo de Dios vaya a hacer el día de mañana, ustedes también van a participar y van a ser bendecidos por ello, amén. Vamos a terminar con esto, mis hermanos, y vamos a ponernos de pie. Así es de que tú tienes que decidir si empiezas a creerle a Dios que tú puedes declarar una palabra y puedes secar cualquier enfermedad. Puedes hacer cosas sobrenaturales. Eso ya es decisión tuya y ya es que tú realmente tengas fe y creas. Dice en el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que en oración lo vas a recibir. Pero tienes que tener fe y tienes que creer y tienes que saber que Dios está contigo, porque si Dios no está contigo, mi hermana, mi hermano, no va a suceder nada.